Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Queremos presentar nuestras vidas, pero sobre todo anhelamos que tu presencia venga a este lugar, que tu presencia se pasee en medio de nosotros y que sea tu Espíritu Santo entronándose en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios. Deseamos que la palabra que traes hoy sea una palabra tuya, no una palabra de hombre. Que nosotros seamos esos instrumentos, ese canal para transmitir lo que tú quieres hablarle hoy a la iglesia, Dios. Declaramos que este será un tiempo de bendición, que este será un tiempo donde recibiremos una palabra viva y eficaz y más cortante que espada doble filo, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder seguir tus pasos, Dios. Ábrenos el entendimiento. Te bendecimos y te damos la gloria, mi buen Dios. Amén y amén. Bueno. Amén. Ahorita sí, nos presentamos nuevamente. Mi esposa es, para los que no la conocen, es Tatiana Quintero. Mi nombre es William Ariza y por el favor y la gracia de Dios, hoy tenemos el privilegio de compartirles un mensaje, una enseñanza. Y decía mi esposa, a los primeros que nos habló esta enseñanza fue a nosotros. Estuvimos estudiando un tema que la verdad nos pareció muy interesante y dijimos, vamos a compartir lo que hemos aprendido sobre este tema. Y ustedes observan esa cruz, yo creo que ya muchos han visto que han utilizado aquí esta cruz para enseñanzas girar. Otra vez esa cruz, van a hablar otra vez de esa cruz. Pero hay algo que Dios estuvo hablando a nuestras vidas y a mí me impactó mucho. Porque en la vida cristiana hemos escuchado mucho la cruz. ¿Quién no ha escuchado la cruz? En la vida cristiana, pero también en el tema católico, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la cruz, no? O que de pronto el católico carga la cruz. Pero muchos no hemos o no han entendido la revelación de la cruz, lo que realmente simboliza la cruz. O muchos han quedado solo con una parte de la revelación de la cruz, pero hoy queremos enseñarte algo muy importante. Mira que en la cruz vamos a encontrar tres factores muy importantes, ¿no? Y uno de los factores que encontramos es la salvación. ¿Qué otro factor podemos encontrar? A ver. La sanidad y la liberación. Es decir, cuando yo no estoy con Cristo, mi vida es una vida que necesita sanidad, que necesita liberación, pero lo más importante que necesitamos es la salvación. Y la salvación es un regalo que Dios nos ha dejado a todos. Y quiero que estés muy atento a lo que vamos a enseñarte hoy, porque sé que Dios te va a hablar y quiero que pongas mucha atención. Cuando yo llego a la vida cristiana, yo tengo que llegar primero a la cruz, ¿verdad? Cuando yo llego a la cruz, encuentro salvación, sanidad y liberación. Vamos a preguntarles, A ver. cuando llegamos a la cruz, ¿qué encontramos? Ahora. No los escuché a todos. Ahora, mira que las tres son muy importantes, ¿no? Porque ¿quién no desea sanidad en su vida? ¿Quién no desea sanidad? ¿Quién de pronto no desea ser libre de algo que está siendo esclavo? Es decir, de algún vicio, de algo que lo tiene esclavo. ¿Quién no desea ser libre? Yo creo que todos. Pero lo más importante, que para mí es lo más relevante, es ¿quién no desea ser salvo? Yo creo que todos deseamos ser salvos, ¿verdad? Y mira que aquí viene algo que es lo que más me impacta y quiero que entiendas esto que nosotros estuvimos estudiando y que entendimos. Y es que el lado de la cruz tiene dos lados. El lugar dos caras. Donde yo vengo, recibo salvación, recibo sanidad y recibo liberación. Pero encontramos otra cara. Ahora, ¿de qué color ven la cruz? Blanca. ¿Y de qué color la vimos en el otro lado? Roja. Y lo rojo simboliza el derramamiento de la sangre de Jesús, ¿cierto? Y es a través de la sangre de Jesús que hay poder para que nosotros tengamos sanidad, liberación y recibamos salvación, ¿verdad? Ahora, vemos el lado blanco y usted dirá, bueno, pero ¿cómo así que el lado rojo, que el lado blanco? Séame claro, ¿no? Y ahora decimos que la cruz tiene dos caras, ¿no? Y como título nosotros, si estás anotando, quieres anotar, nosotros colocamos ¿de qué lado de la cruz quieres estar? Y es una pregunta. Y hoy Dios
te va a ayudar a resolverla y que tú te vayas con esa convicción de qué lado te vas a quedar. Entonces ahora pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿de qué lado de la cruz quieres estar? Pero pregúntale. Pregúntale, dile, amor, ¿de qué lado de la ¿De cruz qué- tú quieres estar? Están como nerviosos, están como, va a tocar hacerles un estiramiento. Bueno, cuando tú hablabas en este caso de que habían tres cosas que nosotros encontramos en la cruz, porque nosotros sin Cristo, cuando no conocemos de Dios, cuando estamos recién como que aceptando buscarlo, nosotros nunca vamos a la cruz, nosotros simplemente oramos y hablamos con Dios. Pero nunca le damos el significado real de lo que es la cruz, porque la cruz debe ser el primer lugar donde tú vas todos los días. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentras lo que hablamos: salvación, sanidad y liberación. La salvación no viene siendo para ti solo, la salvación se vuelve algo generacional. La salvación, Dios anhela que tú seas salvo, pero anhela que a través de ti, que por tu vida pueda ser ese canal para llegar a tu casa, a tu alrededor, a donde estés, para llevar salvación. Y la salvación es un regalo y es algo inmerecido, que solo se recibe por gracia, porque si fuera por nuestras capacidades, lo que hacemos, creo que nadie la recibiría. El único sería Jesús, que fue ese hombre perfecto, sin mancha, sin pecado. Así es. Por eso quiero que vayamos a la palabra y vayamos a Hechos 16:31. Hechos 16:31. Y ese pasaje bíblico, yo sé que muchos se lo saben de memoria, que muchos lo han declarado, de pronto algunos no lo han escuchado. Y dice, a ver, ¿quién se lo sabe? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y algo que hablaba mi esposa es que cuando yo voy a la cruz, adquiero una cobertura para mis generaciones. Entonces, si tú como padre estás viniendo y de pronto tus hijos no vienen, aun si de pronto tu esposo no viene, tú estás empezando a adquirir una cobertura para tus generaciones, es decir, para tus nietos, para tus tataranietos, para tus bisnietos. Todos ellos van a entrar a esa cobertura que tú como padre empiezas a adquirir cuando te acercas a la cruz, que es uno de los beneficios que obtenemos, ¿no? El otro beneficio que obtenemos que hablábamos era de la sanidad. Pero aquí hay un factor muy importante de la sanidad y la liberación, y es que para que haya sanidad y liberación, yo debo acercarme a la palabra, porque la palabra es la que trae la sanidad y la que trae la libertad para el alma que está cautiva. Y ahí añado que además de la palabra es la presencia de Dios. La palabra nos educa a nosotros, la palabra nos ayuda a tener entendimiento, a conocer un poco más de lo que Dios hizo, tal vez como una historia para ti, pero más que una historia es algo que te puede transformar a ti. Y solo sucede cuando tú tomas la disposición de tener un tiempo, de leerla, de estudiarla, de buscar y escudriñar en ella, tal vez como nunca antes lo hacías, porque no eran tus hábitos, no era lo que tú estabas acostumbrado. Tal vez leías otras cosas o no leías, simplemente era como yo oigo, me es más fácil oír, pero nunca leía como o le daba la prioridad a la palabra de Dios. Ahora, cuando yo estoy del lado rojo de la cruz, ya recibí, digamos que la sanidad, la liberación, pero hace falta algo muy importante. Y el rojo simboliza el Espíritu Santo, ¿no? Simboliza la presencia de Dios. Pero para poder yo recibir la presencia de Dios, para poder yo recibir el Espíritu Santo, primero tengo que ir ¿a dónde? A la cruz. Primero tengo que ir al Padre. Porque dice la palabra que Dios busca que nuestros cuerpos sean templos, que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no mora donde el templo está contaminado. Entonces lo primero que yo debo hacer es ir a la cruz, permitir que su palabra limpie mi cuerpo, que me descontamine de todo lo que yo necesito ser descontaminado para que pueda entrar el Espíritu Santo. Y mira que aquí va a venir el factor más importante. Por un lado encontramos la sanidad, la salvación, y voy a ser muy enfático en eso, pero por este lado, por este otro lado de la cruz, encontramos la presencia de Dios. Y Dios busca una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia limpia, ¿verdad? Y quiero para este punto que nos pueda colaborar alguien. Quiero que alguien nos pueda colaborar.
Un Un joven. voluntario, a Un ver, voluntario. rápidamente, si no lo escogemos, A ver, sí. A ver. rápidamente, corran. Listo. Listo, Ya tenemos un Carlos. voluntario. Y mira que aquí tenemos una enseñanza lúdica para que puedas aprender. Carlos, ¿listo? Entonces vamos a hacer 2 representaciones con Carlos. Carlos va a tener un reto y es que le vamos a entregar esta bomba y la tiene que lanzar, y mientras que la va lanzando se tiene que colocar este uso y se tiene que colocar esta chaqueta. ¿Listo? Sin dejar caer la bomba. ¿Listo? Y va a tener menos de 1 minuto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fácil o difícil? Difícil, ¿listo? Pero A él ver. mismo tiene que lanzar Menos la de 1 bomba. minuto. O sea, tú la tienes que lanzar y te vas vistiendo. Pero cuando yo te diga ya, espérate. Pero el buzo va a estar acá, espérate. El buzo va a estar acá. Y ya les voy a decir qué representa eso. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, o cuando no estamos en la vida cristiana, nosotros somos tentados a diario, ¿no? Entonces que el amigo que le dice, camine, nos tomamos algo, camine, venga, una para la con esta calor, y más ahorita que estamos en verano, pues, ay, tómese una, no sea bobo. O el que le dice, se le presenta al que ya es casado, de pronto una mujer que lo puede tentar, ¿cierto? O el hombre a la mujer también se le puede presentar y puede caer o en adulterio o en fornicación. Todos somos tentados, ¿cierto? Y ya les voy a decir qué representa esta enseñanza. A ver, listo, Carlos. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos, Carlos, tú puedes. A ver, tienes Tienen menos de un menos minuto. de 1 minuto. En este caso ya nos están ayudando con el tiempo producción. Bien. A ver. Ya, yo creo que ya el minuto ya. Ya pasó, el tiempo ya quedó. Bien. Listo. Ahora, ¿por qué queríamos hacerle esta enseñanza? Espérate, quítatelo otra vez que vas a volver a hacerlo otra vez y ya te digo cómo. Cuando nosotros somos tentados y no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos ese respaldo de quien nos ayude a colocarnos la cobertura, va a ser muy difícil no caer porque no conozco la palabra, y la palabra dice que cuando yo sea tentado, ¿qué debo hacer? Correr, huir de ese Huir. lugar, ¿cierto? Ahora, si estamos de este lado de la cruz, esto simboliza al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dale, la vas a tirar, pero en esta ocasión nosotros le vamos a ayudar para que él se la pueda colocar. ¿Listo? Tú le inicias, a ver. Ya, si Ya, quieres ya te no lo la puedes ir toques colocando, más. te la puedes ir Nosotros lo colocando, vamos a a ver. hacer. Listo, colócatela. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Rápido. Rápido. Sin dañarla. Nos Bravo, bien, nos ya. va a poner a estrenar Carlos. Listo. Listo. Ya se puso la chaqueta. Evidentemente, ¿cómo fue más fácil? Que ¿Con ayuda? nosotros sostuviéramos Ahora. la bomba, ¿no es cierto? Mira lo simple que es esa enseñanza, ¿cierto? Pero lo edificante que es. Cuando yo recibo la ayuda del Espíritu Santo, va a ser más fácil yo ponerme la cobertura, declarar la palabra, porque el Espíritu Santo es el que me está ayudando, es el que te va a mandar la palabra. No, Carlos, recuerda que la palabra dice todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Recuerda lo que le pasó a José cuando la mujer lo quería que se acostara con él. Él corrió, él huyó, le va a estar mandando la palabra y va a ser mucho más fácil tener la cobertura. Ahora, ¿de qué lado de la cruz quieres estar? De donde está el Espíritu Santo ayudándote, diciéndote, ven por acá, ven, ayúdate aquí, para que no rompa la chaqueta, para que esto, ¿sí? ¿De qué lado? ¿De qué lado quieres estar? Listo, un aplauso para Tranquilo, nuestro, un aplauso para nuestro Carlos. actor. Y bueno, cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo se vuelve esa ayuda, esa cobertura para nosotros, ahí viene una diferencia y es el lado de la cruz, ¿no es cierto? Y en ese lado de la cruz, cuando el Espíritu, la palabra, la presencia de Dios está, viene algo en lo que tú encuentras una diferencia. Cuando nosotros llegamos, somos como niños, como dice la palabra, recién nacidos, que necesitan de esa leche que no es adulterada, que es como representa como esa leche materna. Cuando un bebé nace, está ahí al lado de su mamá, necesita de su mamá para poder obtener como el alimento que su cuerpo necesita. Pero resulta y sucede que nosotros fuimos sacados de la esclavitud
para primeramente volver a ser niños. Y esos niños necesitan de ese alimento y es lo primero. Pero cuando el niño ya crece y decide estar al otro lado de la cruz, viene algo muy importante y es el crecimiento. Cuando hay crecimiento en tu vida es cuando ya vienen varios factores para ti y es que viene madurez, viene mucha más relación con Dios. Ya no te quedaste solamente en lo que recibiste aquí, que fue la salvación, la sanidad y la liberación, sino que a diario estás buscando la presencia de Dios, decides estar en el otro lado para poder crecer, para poder avanzar, madurar y poder ser útil en las manos de Dios. Mira que este punto es muy importante. Todos cuando llegamos a la cruz somos niños, ¿no? No conocemos de la palabra, estamos nuevos, somos inmaduros y con cualquier cosa de pronto nos molestamos, hacemos pataleta cuando llegamos aquí a este lado de la cruz. Pero lo que Dios desea y lo que Dios busca es que todos estemos de este lado de la cruz, donde tengamos crecimiento, y es el primer punto, crecimiento. Así es. Ahora quiero que vayamos a Gálatas 4:1, versículo 1. Puedes buscarla, nosotros también, para que la leamos juntos. Y ahorita vamos a hacer como un paralelo y una comparación de lo que es estar en el lado rojo de la cruz y en el lado blanco. Y vas a poder tú enterarte en qué lugar estás. Porque a veces tú puedes decir, yo llevo tantos años en la iglesia, pero sigo en el mismo lugar. O ya estoy creciendo, estoy madurando, estoy avanzando. Ya si me dicen algo, ya no lo tomo como un regaño o como algo que me está como haciendo algo malo a mí, sino que lo tomo con madurez y decido perseverar, decido avanzar. Quiero que le pongas cuidado a este pasaje bíblico y si lo tienes lo puedas leer conmigo. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿quién es el heredero? Un niño. Un niño es el heredero, ¿cierto? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y mira esta comparación que hace la palabra. Es un niño que su padre tiene mucha riqueza. Entonces, ¿quién vendría siendo el heredero, cierto? El niño. Pero dice que todavía no puede ser heredero porque sigue siendo un niño. O sea, tiene que cumplir la mayoría de edad para poder adquirir la herencia que tiene con su padre. Y ahí es cuando hablamos también de la capacidad, y es la capacidad que tú tienes para poder, en este caso semejado a la palabra, administrar lo que Dios te ha dado. Tal vez el niño está apenas creciendo, que es como la primera parte, y está como en ese proceso de aprender, de ser sabio, de leer muchas cosas en la palabra, de llenarse de él, pero todavía no tiene la capacidad para administrar las riquezas que Dios tiene para él. Pero mira lo importante que dice la palabra, dice que la diferencia entre niño y esclavo sigue siendo la misma prácticamente, porque aunque es heredero de todo, hasta que no crezca, hasta que no madure, no va a poder obtener todo lo que Dios tiene. Y esto en la vida espiritual, ¿cómo lo aplicamos? Nosotros del lado de la cruz de allá somos niños, ¿cierto? Necesitamos crecer, madurar, y cuando crecemos y maduramos, entendemos y podemos recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que son más de 3,000 promesas que encontramos en la palabra. Promesas en lo financiero, en lo familiar, en lo personal, en lo ministerial. Y necesitamos poder crecer. Pero si yo solo me conformo con ir al lado de la cruz y decir, bueno, ya recibí sanidad, ya recibí salvación, ya me hizo libre Dios, ya me conformo con eso. Por eso es que muchos no crecen, porque se conforman siendo niños aquí de este lado de la cruz. Pues como ya Dios me trajo sanidad. Y aquí viene algo importante, y es que la mayoría de veces nos acercamos a este lado de la cruz por una necesidad. Aquí porque de pronto tengo un familiar enfermo, porque de pronto mi hijo está pasando por una situación de salud muy difícil, y yo he escuchado que en esa iglesia ocurren milagros, y yo he escuchado que Dios hace milagros. Entonces vengo al lado de la cruz y, Dios mío, te pido que por favor sanes la vida de mi hijo, mira, te entrego, tiene esto, y Dios hace el milagro.
y ya Dios hizo el milagro y me conformo con estar en este lado de la cruz. Pero el deseo y el anhelo de Dios es que toda la iglesia, todos somos llamados a estar de este lado de la cruz. Así es. Yo quiero hacer un paralelo para que podamos entender, porque tú dices, de pronto es una cruz y es la misma cruz, ¿no es cierto? Porque tiene dos lados. Porque aquí Dios me ama, pero aquí Dios me confía. Aquí yo busco a Dios por una necesidad, pero aquí Dios me da lo que necesito para poder suplir mi necesidad. Mira que ella habla de eso y yo digo, en este lado es donde yo aprendo a permanecer. Y a buscar por convicción a Dios. Porque aquí es donde yo tengo que madurar, donde van a venir situaciones de pronto que tú eres un líder y te dicen, no, pero esto, y tú, tengo que madurar. Pero en este lado yo solo recibo el amor de Dios. No voy a decir que en este lado no recibo el amor, pero en este lado lo que Dios desea es que nosotros podamos crecer primeramente espiritualmente. Porque para que yo pueda tener crecimiento en las demás áreas, primero debo crecer en la presencia de Dios. Si yo no crezco en la presencia de Dios, pues no voy a poder crecer en lo que Dios desea y anhela. Y hay algo que tú decías y es muy importante, y es que aquí Dios nos confía. Aquí cuando yo estoy en este lado del crecimiento, Dios te confía un ministerio, Dios te confía un liderazgo, Dios te confía un hogar. De pronto un hogar, de pronto te confía ya la familia, dice no. Te confía a tus hijos. Y también te confía la parte financiera de este lado, ¿no? Entonces es cuando Dios dice, bueno, yo creo que él ya ha madurado un poco. Voy a confiarle esto a ver de qué manera se comporta él. Voy a confiarle este ministerio a ver de qué manera se comporta. Y mira que hablamos del crecimiento y hay algo muy importante que tienes que entender en esta mañana. Y es que la manera de poder tener el crecimiento es a través de la iglesia. Porque en la iglesia es donde te forman, porque en la iglesia es donde recibes la palabra, porque en la iglesia es donde aprendes. Tú puedes decir, no, yo puedo crecer en mi casa y está bien, pero necesitas recibir lo que Dios tiene para ti. Necesitas recibir y llenarte de la palabra para que puedas crecer. Y mira que este es el lugar donde tú eres formado, porque aquí tú empiezas por Universidad de la Vida. Y en Universidad de la Vida vas a un encuentro, eres formado y te capacitan en lo que Dios quiere para ti y empiezas a entender un poco más de la palabra. Luego ya entras a Capacitación Destino, donde también eres formado y como aprendes de la palabra. Aprendes a ser un líder, aprendes a tener cierto ya grado de madurez distinto, porque ya te enfrentas a retos para que tú puedas dar tus capacidades, tus dones, tus talentos al servicio de Dios. Y hay algo muy bonito que tú vas a decir del crecimiento, y es que aquí es donde tú conoces el potencial que tienes en Dios. Porque tú de pronto te dice el pastor, te dan la oportunidad de que, no sé, vas a empezar sirviendo en la puerta. Y tú dices, bueno, voy a servir en la puerta, y te das cuenta que tú dices que tú eres muy amable con las personas y dices, wow, yo no sabía que yo podía ser tan saludable con las personas. De pronto te pusieron a servir y tú eres muy bueno sirviendo y tú dices, uy, yo no sabía que yo era tan bueno para servir. De pronto en algún momento te dicen, mañana quiero que compartas este mensaje, y tú pasas a compartir el mensaje y tú pasas y hablas y tú dices, uy, pero yo, no, yo no sabía que yo podía hacer eso. Y es donde empiezas a conocer el potencial, a utilizar los dones y los talentos que Dios te ha dado. Amén. Yo no quiero que se me duerma, yo quiero que se me despierten, pellizque a la persona que tiene al lado, que si entendemos este mensaje, Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Que si entendemos este mensaje, que si analizamos de qué lado de la cruz yo estoy o de qué lado de la cruz yo quiero estar, es donde va a pasar algo diferente en tu vida. Y ahí es cuando, si tú decides echar raíces en la casa de Dios, empiezas a ver el crecimiento en todas tus áreas. Tú quieres crecer en todas tus áreas, quieres ser bendecido, quieres tener una familia restaurada, quieres tener una familia sacerdotal que le sirva a Dios, que esté enfocada en Él y no en otras cosas. Echa raíces en la casa de Dios. No te apartes, no te alejes, echa raíces en la casa de Dios. Y por eso la palabra en Hechos 5:42 nos da un ejemplo de cómo, en este caso, no cesaban de enseñar la palabra de Dios, y era uno de los discípulos de Jesús y era Pedro. Entonces ahí habla de algo que quiero que podamos leer todos, y está en Hechos 5:42 y dice:
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Pedro había salido de una predicación donde se habían convertido 3,000 personas a Cristo. Y él no se conformó simplemente con ver esa multitud que conoció de Dios, sino que él seguía su trabajo. Él avanzaba, él no cesaba de enseñar, de predicar la palabra, de ir a tocar una puerta y decir: Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, síguelo, ya llegó Jesús. Y ahí es cuando tú debes empezar a entender que tú no puedes cesar, tú no puedes cansarte, tú no puedes detenerte, dejar de perseverar por lo que Dios está anhelando que tú hagas para Él. Amén. Mira lo impresionante. Pedro era uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra que en su primera predicación ganó ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas? 3,000. 3,000 personas, imagínate ganar 3,000 personas en su primera enseñanza. Wow, ¿cierto? Era un hombre que ya era muy usado por Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra en Hechos? Que no solo se quedó con me gané estas 3,000 personas, sino que los llevaba al templo, sino que mantenía también en la casa de ellos. ¿Para qué? Para enseñarles la palabra de Dios. Porque es la única manera de que yo pueda madurar y estar del otro lado de la cruz, aprender del otro lado de la cruz. Y era la única manera. Y aquí en la iglesia, ¿cómo lo manejamos? Aquí tenemos servicios los miércoles, los sábados para jóvenes, los domingos tenemos nuestra reunión familiar y los días jueves tenemos una célula que se hace en las casas, donde se enseña la palabra, donde se aprende la palabra. Y si tú quieres crecer, si tú quieres estar del otro lado de la cruz, no hay mejor manera que venir a casa y poder alimentarte, que poder venir a recibir lo que Dios ha preparado, de sacar el tiempo para ir los jueves a una célula. De pronto, ¿quiénes no asisten a una célula? O de pronto, ¿quién no sabe? Su mano. ¿Quién no asiste a una célula? O ¿quién no sabe qué es una célula? ¿No? Porque de pronto alguien dirá: uy, pero ¿qué es eso? ¿Las células las que tenemos en el cuerpo? No, la célula, o también conocido como grupo familiar, es un espacio que se hace entre semana, más o menos de 40 minutos, donde se comparte una enseñanza de la palabra, donde hay un tiempo de compartir un refrigerio, de buscar a Dios, pero es más como de rodearte de personas que más, están como también en tu mismo buscar, ¿no? O sea, como quiero cambiar, quiero ser una persona diferente, y así mismo uno se guarda se vuelve como una familia. Mira que yo quería contarte algo. Yo tengo 26 años de edad. Desde muy joven, diría más o menos desde los 5 años, crecí en una iglesia cristiana en la ciudad de Bogotá. Yo vivía, pues mis padres cuidaban una iglesia, siempre era grandecita, y yo vivía en una iglesia. Y crecí escuchando mucho de la palabra de Dios. Crecí rodeado de los ayunos, de las vigilias, porque no podía decir no voy, porque yo vivía en la iglesia. No tenía manera de decir no, hoy no quiero ir. O sea, no tenía cómo huir, porque yo vivía en la iglesia. Pero durante muchos años de mi vida estuve siempre de este lado de la cruz. Siempre estuve de este lado de la cruz, porque no había conocido qué era estar del otro lado de la cruz. Y tuve el privilegio de pronto muchas veces de estar en lugares donde Dios me permitió estar, pero siempre seguía de este lado de la cruz, porque hasta que no esté el deseo en tu corazón de querer crecer, de buscar la presencia de Dios, de meterte en intimidad con la palabra, no vas a poder lograr el otro lado de la cruz. Porque la única manera de yo poder crecer en Dios es a través de su palabra. Es decir, si yo tengo un examen mañana y si yo no estudio para el examen, lo más seguro es que lo pierda, ¿no? Que lo conteste ahí: ay, bueno, pino, chico, no. Es la única manera. Pero si yo me empapo de la palabra, si yo leo la palabra y si yo digo: es por este lado, y si permito que el Espíritu Santo sea quien guíe mis pasos, pues todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Porque como seres humanos lo natural es que yo me pueda equivocar, o que yo diga no, es por acá, y de pronto Dios usa la vida de mi esposa y me dice: no, mi amor, ven, que es por acá. Y Dios usa personas que te pueden direccionar en esos caminos, y por eso es importante, pueden levantar, ayudar a pasar al otro lado de la cruz. y por eso es importante que asistas a la iglesia, que recibas lo que Dios te tiene preparado a ti, y que aún lo que recibes aquí en casa lo puedas compartir a tu familia, lo puedas compartir a tus amigos, lo puedas compartir en el trabajo, ¿no? Porque lo que recibimos es alimento, y lo que podemos darle a los demás es alimento.
Así es. Y yo quiero que podamos leer ahora Hechos 11:26, porque vimos algo muy interesante ahí, de algo que por primera vez nombraban a los discípulos. Busca a Hechos 11:26 y vamos a leerlo juntos. Bueno, y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow. A mí eso me impactó porque yo nunca había entendido ese último pedacito de ese versículo, porque los discípulos ya habían pasado un proceso, primero de estar con Jesús, ver milagros, ser usados por Él. Después de Él irse, Él les delegó, después de recibir al Espíritu Santo, ir a hacer un ministerio, ir a llevar la palabra de Dios, y que no pararan de hacerlo. Pero en ese lugar, por primera vez, les dijeron que ellos eran cristianos. O sea que cristiano no se llama una persona que viene a la iglesia solamente. Cristiano se llama una persona que es un discípulo, que ha decidido crecer, que ha decidido avanzar, que ha decidido permanecer. Y a veces tú o nosotros mismos reconocemos que a veces no estamos en ese nivel de ser llamados cristianos, porque ahí lo hablaba, y en Hechos 26, cuando decían por primera vez fueron llamados cristianos. Yo quiero que lo leamos todos otra vez y que entiendas el nivel de lo que dice ese versículo. Y dice: y se congregaron allí todo un año. ¿Cuánto tiempo se congregaron? Un año, durante todo un año en la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Mira que no lo llamaron discípulo porque fue 2 días, 3 domingos, 1 mes, 2 meses, no. Tuvo que pasar un proceso para que le pudieran llamar cristiano. Y es que cuando nosotros hacemos la oración de fe, estamos recibiendo a Jesús, pero no quiere decir que yo ya sea cristiano, porque yo estoy recibiendo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero para yo ser cristiano, debo cambiar muchas cosas de mi vieja naturaleza. Y mi vieja naturaleza es la que de pronto me lleva a pecar, la que me hace ser grosero, la que me hace tener malas actitudes, la que me trae malos pensamientos. Esa es mi vieja naturaleza. Y la única manera de poder dominar esa vieja naturaleza es a través de la palabra. Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y para yo poder dominar eso anterior, pues tengo que ir a la palabra. Y ellos duraron un año enseñando de la palabra, un año enseñando de la palabra, un año metiéndose en la palabra, un año alimentándose de la palabra, un año ahí metidos en la palabra. Y esto me hace acordar cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia nuevamente. En el trabajo me preguntaban que si yo era cristiano, y yo no decía que era cristiano, y no porque de pronto fuera pecador, sino porque yo decía: hasta que yo sepa que mi vida realmente ha tenido un cambio y que mis acciones muestran que yo soy cristiano, voy a decir que soy cristiano. Mientras que mis acciones demuestren lo contrario, no voy a hacerlo, porque estoy haciendo quedar mal a los que son verdaderos cristianos. Porque van a decir: ay, pero ese es el que es cristiano, mírelo allá como es que echa groserías. Ay, pero ese es el que es cristiano, véalo, allá está engañando a la esposa. Y yo dije: no, hasta que yo vea que mis acciones realmente y no era porque él hiciera eso, ¿no? pueden testificar a Cristo. No, porque no era casado todavía. No, todavía no era casado y no, tampoco es que hiciera eso, no es que, uy, ese man era el que, uy, no, feo. No, ya, no. Dios me guarde. Obviamente somos tentados, pero cuando tenemos al Espíritu Santo es más fácil huir de la tentación. Cuando yo conozco la palabra, tanto ella también es tentada, porque no falta el hombre que le llega un guapo así, pues no tan guapo como yo, pero sí le llega un man así bien presentado y, ay, le echa los perros. Y también las mujeres son tentadas, ¿no? Porque a veces piensan que solo el hombre es el único que es tentado, no. Y hoy en día, como está el mundo, hasta los mismos hombres le caen a uno, porque a mí me ha pasado. A mí la vez pasada me escribió un muchacho, ¿cierto, amor? Que hola, que cómo estás, que no sé qué. Y hasta los mismos hombres, imagínense. Entonces, hoy en día debemos estar guardados bajo una cobertura, porque en cualquier momento el diablo es puerco y Satanás es astuto. Satanás es astuto, y dice la palabra que nosotros debemos ser, en Mateo 19, no recuerdo el versículo, que debemos ser también
astutos, pero para lo bueno, ¿no? Para poder evadir las tentaciones que tiene Satanás para nosotros. Así es. Bueno, ya como segundo punto, después de ese crecimiento, después de poder tú empezar a entender que debes estar de un lado de la cruz diferente al que llegaste, a dejar de ser ese niño que solo come esa lechecita, que solo busca a Dios por la necesidad que tiene, sino que pasas al otro lado para permanecer, crecer, poder establecerte en un lugar donde Él te puso, donde Él te plantó para que eches raíces. Llega el de después de la cruz somos empoderados. Ese es el segundo punto. Después de la cruz somos empoderados. Mira que de este lado de la cruz somos perdonados. ¿Somos qué? Perdonados. Y de este lado de la cruz somos Empoderados. empoderados. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener poder de Dios? Amén. Ahora, ¿qué nos da el poder de Dios? Estar de este lado de la cruz. Y para todos los que estamos aquí, todos podemos tener el poder de Dios. Ninguno es que, ay, no, es que usted va a tener más poder de Dios. Ahora, ¿qué te permite tener más autoridad y más poder de Dios? La palabra y la comunión con Dios. El buscarle a Él. Porque todos tenemos la oportunidad de tener el poder de Dios. Pero si yo no busco su palabra, si yo no busco su presencia, pues no voy a tener el poder de Dios. Y mira, a mí me impactó, perdón amor, me impactó algo de que cuando tú eres empoderado y está la presencia de Dios contigo porque tú habitas en ese ambiente, Dios empieza a abrir puertas y a ponerte en lugares y a abrir lugares o puertas donde solo la presencia de Dios pudo hacerlo. Y es ahí cuando te empieza a poner, no sé, en lugares de autoridad, donde conoces personas que tienen de pronto mucha influencia, personas que de pronto son muy adineradas, ¿no es cierto? Pero es porque la presencia de Dios abrió esa puerta. No es tu capacidad, no es tu fuerza, no es lo que sabes hacer. Es porque la presencia de Dios tomó en ti como ese poder, esa autoridad para ir y estar ahí porque te dio la capacidad, te dio esa autoridad y sobre todo esa unción de poder hacer algo en el nombre de Él. Mira que de este lado de la cruz nosotros somos liberados. ¿Y sabes para qué Dios nos libera? Para darte poder y que seas usado. Y la manera que tú seas usado es que primero Dios haya traído liberación a tu vida. Y cuando somos liberados para ser usados en Dios. Ahora, ¿cuántos quieren ser usados en Dios? Amén. Y ese poder únicamente es para servirle a Dios, no para que te enaltezcas, no es para que creas que te las sabes todas, no, es para servirle a Dios. Y me impactó algo porque buscábamos que servir en el mundo o para el mundo, nosotros somos sirvientes del mundo, o sea, sin Cristo somos sirvientes del mundo. Pero cuando nosotros estamos con Cristo, somos señores del reino. Porque para Él el servicio es algo tan valioso, tan importante, que le da el primer lugar. Por eso a los discípulos cuando uno les preguntaron y decía, Señor, ay, que nosotros cuando nos vayamos de esta tierra podamos estar a tu diestra. Y Él le dijo, el primero, ¿cómo es que decía? Él decía, el primero el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. Entonces, ¿por qué es tan importante que tú entiendas lo que es la palabra servicio? El servicio te lleva a crecer. El servicio te ayuda a que tú ya no estés como un sirviente en el mundo, sino seas un señor en el reino de Dios. Mira que esta explicación, ¿a qué vino Jesús? ¿A servir o a ser servido? A servir. A servir. Qué mayor ejemplo, ¿no? Jesús vino a servir. Fue la instrucción que Él nos dejó, ¿no? Él siempre buscaba estar sirviendo. Él no decía, bueno, sírvame a mí, aunque los discípulos querían, pero la actitud y la función que tuvo Jesús en esta tierra siempre fue servir. Y fue el mayor ejemplo que Dios nos ha dejado. Y una de las mayores obras que nosotros podemos hacer es dar nuestro servicio al Rey de Reyes que murió en esta cruz por ti, por mí, aún sin merecerlo. Aunque nosotros no merecíamos su perdón porque somos pecadores, somos llenos de mucho pecado, pero la misericordia de Dios, dice la palabra, que es tan buena, que es tan grande cada día,
que es la que nos perdona, que es la que nos redime, que es la que nos limpia, que es la que nos purifica, la que nos sana y la que nos permite que nosotros podamos servirle y exponer los dones, los talentos, pero al servicio de Dios. Y eso es lo que desea Dios. Ajá. Y ahí después de la cruz, tu corazón no debe estar enfocado en buscar el poder que el Espíritu Santo te puede dar, sino que debe estar enfocado en buscar la presencia de Dios. Cuando tú estás enfocado en eso, eso fluye, eso se vuelve una naturaleza para ti y no es algo en lo que tú puedas decir, yo creo que tengo poder porque simplemente Dios me lo ha dado a mí y no a otro. No, es porque tengo intimidad en la presencia de Dios y por esa intimidad Dios ha empoderado mi vida. Y ahí es como la intención correcta que hay en el corazón de uno como ser humano. Mira que donde hay presencia, hay poder. Y en cualquier momento se manifiesta el poder. Y yo quiero que vayamos a la palabra y podamos leer Lucas 5:17. Y este es un versículo clave donde tú vas a poder entender que donde hay presencia, hay poder. Lucas 5:17. Y dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Wow. Dice que, y aconteció que ¿quién estaba enseñando? Jesús. ¿Y a quién le estaba enseñando Jesús? A doctores de la ley, A doctores de y la a ley fariseos. y a fariseos. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando. Y dice la palabra que él, mientras él estaba enseñando, es decir, Jesús estaba aquí dando una enseñanza, el poder que había en Jesús estaba causando que las personas que estaban enfermas, mientras que recibían la enseñanza, fueran sanas. Y si ves que cuando hay presencia, sin necesidad que tú vayas directamente a la persona, cuando hay presencia, el poder de Dios se manifiesta en el lugar. Y Jesús estaba enseñando, Él estaba compartiéndoles de la palabra y las personas sin ministrar sanidad iban siendo sanas. Imagínate el poder que había en Jesús. Y por eso, si dejas que Dios use tu vida para enseñar a otros, y ahí es cuando Él empieza a usarte para sanar a otros. Por eso toma la decisión de estar en el otro lado de la cruz, para que seas usado por Dios. Mira que dice la palabra, y recibiréis poder de Dios cuando haya venido ¿quién? Sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y la manera de poder tener poder de Dios es recibir el Espíritu Santo. Si yo no recibo el Espíritu Santo, yo puedo saberme aquí la Biblia al derecho y al revés. Puedo decir, uy, yo sé la palabra, puedo conocer la palabra. Pero si no está la presencia, si no está el Espíritu de Dios, solo va a ser palabra de hombre. Si tú deseas que haya poder en ti, anhela la presencia, porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que se imparte la sanidad, que se imparte la liberación. Es a través del Espíritu Santo. Y tú, dígale a la persona que está al lado, ¿usted quiere recibir poder? Dígale, pero ¿usted quiere recibir poder? ¿Tú quieres recibir poder, amor? ¿Qué debes hacer? Estar en la presencia de Dios y recibir el Espíritu Santo. Buscar la presencia de Dios. Y recuerda que donde hay presencia, hay poder. Y de pronto ya tú lo has vivido. Llegas a algún lugar y la gente dice, wow, pero esta persona me está compartiendo y yo estoy sintiendo algo extraño. O a ti te ha pasado. Y es porque tiene el poder de Dios. Hay presencia. Por eso al pastor le pasa a veces que él está predicando aquí y de un momento a otro dice, siento que hay una persona que está pasando esta situación y es, ¿por qué le sucede eso? Porque hay presencia del Espíritu Santo, y donde hay presencia hay poder, y el poder de Dios lo que trae es revelación, don de ciencia, para que tú digas, mira, estás pasando por esto, aún sin conocer la vida de esa persona, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y lo que Dios desea es que nosotros como iglesia crezcamos. Y mira que he estado pensando algo mucho este tiempo, y es que desde muy pequeño yo he escuchado que Dios va a venir pronto. Y he escuchado eso desde muy pequeño, y pasa el tiempo y yo digo, pero tanto tiempo, ¿y qué pasa que Dios no viene? Que Dios no llega, se ¿Qué demoró. pasa? No, de pronto tú ya has escuchado eso. No, es que Dios viene pronto.
Y yo digo, desde muy pequeño crecí fue con un temor de que no podía hacer nada incorrecto porque Dios iba a venir. Y yo decía, uy, no, y si me pierdo por ahí. Y crecí con un temor, ¿cierto? Pero me he puesto a ver lo que dice su palabra y a ver lo que pasa ahorita en el mundo. Y digo, wow, su palabra se está cumpliendo. Porque la palabra habla de que en estos postreros tiempos habrán, ¿qué? Rumores de guerra. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? Guerras, ¿no? Ucrania contra Rusia, Israel ahorita contra Afganistán. Y no son de que vamos a darnos allí plomo, no, son ya con artillería muy pesada, con drones, con cosas muy fuertes, y vemos el cumplimiento de la palabra. Escuchamos que en los posteriores tiempos habrán terremotos, habrán tsunamis, habrán muchas cosas. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Está en la palabra o no está en la palabra? Ahora lo más importante, si vemos que eso está pasando, ¿qué estamos haciendo para guardar nuestra salvación? Realmente si nos estamos preocupando por guardar la salvación, el regalo que Dios nos ha dado. Y eso me cuestiona mucho a mí. El primero que soy cuestionado soy yo, porque yo soy el que veo cómo la palabra se cumple y digo, wow, la palabra de Dios se está cumpliendo, pero ¿cómo está mi vida? Porque estoy viendo lo que la palabra está escrito y lo que está sucediendo, pero sí estoy obedeciendo, sí estoy haciendo lo que la palabra me ordena. Así es. Y él aún así puede, digamos, podemos morir y aún el Señor no ha llegado. Pero la palabra enseña que nosotros debemos permanecer hasta el último día que nosotros tengamos y vamos a ser guardados para ese momento donde Él venga y pueda separar a quienes eran sus ovejas, sus hijos, y a quienes fueron fieles. Y creo que es ahí lo más importante. A veces permanecer no es tan sencillo. A veces es ese sacrificio que tú das para poder estar en la presencia de Dios. A veces es cuando te pasa de todo y es cuando menos quieres buscar a Dios. Es cuando menos quieres estar ahí, cuando ya conoces. Porque cuando no conoces, lo que más se afana es, no, necesito un milagro, necesito buscar, necesito ir a algún lado, necesito que me hablen, necesito que me den una palabra. Pero cuando tú ya conoces, ya sabes una verdad, a veces lo que quieres es huir. A veces lo que quieres es no volver, pero saber que el mundo es el lugar donde es el peor refugio que tú puedes buscar y es el mejor refugio, la presencia de Dios, donde tú debes acudir. Pero solo está a que tú tomes una decisión de seguir siendo ese niño que solo busca a Dios por necesidad, o que decides pasar al otro lado de la cruz y empezar a crecer, a dejarte usar, a dejarte enseñar, a dejarte empoderar por la presencia de Dios. Así es. Y mira que algo que debemos hacer siempre es ir a la cruz, ¿no? Y la enseñanza más bonita que nos dejó Jesús dice que Jesús iba todos los días a su Padre. Jesús iba a donde quién? A donde su Padre. Ahora, nosotros todos los días debemos ir a la cruz porque somos seres humanos. En el día de pronto tuvimos una mala actitud, de pronto tuvimos un mal pensamiento, porque somos seres humanos. Y yo debo ir a la cruz y decirle, Señor Jesús, mira, hoy me pasó esto, siento rabia, me siento así, así, así. Porque dice la palabra en Mateo 11:28, vengan a mí todos los cargados, los cansados, y yo os haré descansar. Y la única manera de encontrar descanso es yendo a la cruz, postrándome. Porque dice su palabra que Él no menosprecia un corazón quebrantado, un corazón humillado. Y lo natural es que como seres humanos hayan momentos donde ya digamos, no, yo la verdad no quiero nada, no quiero nada. Porque a mí me ha pasado, yo digo, quiero dejar todo hasta ahí. Pero ¿qué debo hacer? Ir a la cruz y decir, hoy me siento cansado, hoy me siento aburrido, hoy me siento cargado, no quiero nada más. Y Jesús dice, ven, suelta tus cargas, suelta tus cargas y toma la mía, que es ligera, que es liviana, que es la que trae la paz. Y dice la palabra, compartíamos en la célula el jueves, que dice que no hay una paz como la que Dios da. Es que no me recuerdo bien el versículo, pero dice que no, ninguna paz se compara a la que Dios puede dar, ¿no? Y de pronto aquí en lo natural tú dices, no, yo tengo paz si tengo dinero, porque pues si tengo dinero puedo comprar comida, puedo viajar, no tengo deudas, estoy tranquilo, de pronto eso me genera paz. Pero a veces si tienes dinero o si tienes mucho dinero estás intranquilo porque uy, no, en qué momento me roban, uy, en qué momento de pronto me hacen la judía, uy, ¿cierto? Entonces dice la palabra que Dios da una paz como el mundo no la puede dar. Ahora, ¿quieres la paz que Dios da o quieres la paz que el mundo da, no? Porque hay paz diferente. Aquí en el mundo hablamos de paz, ¿no? Y de la paz que se está hablando en el mundo es que no, que cese el fuego, pero es una paz falsa que no hemos visto, ¿verdad?
pero la paz que Dios da es una paz diferente, una paz que te trae tranquilidad, una paz que usa tu vida para que tú puedas hacer luz en medio de las tinieblas. Así es. Y ya para terminar, quiero que nos acompañes buscando a Lucas 2, versículo 40. Y habla de las características de un discípulo. Las características desde que empieza hasta que está en su proceso de ser usado por el Señor. Y dice así: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y gracia de Dios era sobre él. Ahí ve la diferencia de cuando empieza a formarse un discípulo. Ahí en la cruz, donde llega como un niño sediento, con hambre, con esas ganas de ser alimentado por su padre y ese deseo de poder ser salvo, de ser sanado y de ser liberado. Pero luego dice, él crecía y se fortalecía y empezó a cambiar, en este caso, la posición y el lugar de su cruz, y empezó a pasar al otro lado. Y luego dice, y se llenaba de sabiduría y de gracia. Y creo que es ahí donde podemos ver cómo la sabiduría puede transformar tu manera de ver todo, tu manera de actuar, tu manera de vivir. El principio de la sabiduría, la palabra lo enseña, que es el temor al Señor. Ahora pregúntate, si tú necesitas crecer en sabiduría, ¿estás temiendo al Señor? No como un temor de miedo, no, qué miedo, no, sino como un temor de reverencia, de respeto a tu Dios. Cuando tú actúas, cuando tú hablas, cuando tú piensas, cuando tú ves algo, cuando tú oyes algo, cuando tú haces algo con tus manos, cuando tú te diriges con tus pies a algún lugar, estás allí agradando y creciendo en esa sabiduría. Y la sabiduría fue lo primero, o la petición que pidió Salomón. Él le preguntaron y le decían, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, le decía Dios. Y él tomó la decisión en ese momento de decirle, Señor, dame sabiduría. Y la sabiduría le ayudó a gobernar, la sabiduría lo ayudó a administrar lo que él le dio y hacerlo multiplicar y prosperar. La sabiduría le ayudó a escribir muchos escritos, que en este caso son casi todos los proverbios. Y si tú lees los proverbios, hablan cosas muy sabias. Por ejemplo, uno. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. la derriba. Habla también de que cuando tú debes hablar, debes hacerlo, lo estoy parafraseando, debes hacerlo de una manera amable, porque esa respuesta que no está airada ni contaminada va a calmar al que sí está airado, está hablando cosas que ofenden y que nos cuestan a nosotros, ¿no es cierto? Y que nos enfrentamos a diario. Y habla infinidad de cosas que te invito a que lo leas. Mira que el pastor nos ha estado enseñando algo que viene a mi mente, y es la persona sabia y la persona inteligente. Hay una diferencia, de pronto los que han estado en la reunión lo han escuchado. Y el inteligente es el que de pronto cae en un hueco y logra salir, ¿cierto? Pero el sabio es el que nunca cae en ese hueco. Entonces mira la diferencia entre la sabiduría, ¿no? Puede ser una persona inteligente y listo, cayó, logró salir de ese hueco, pero el sabio evade el hueco y no cae dentro de ese hueco. Ahora, el mayor ejemplo, lo que decías tú, amor, es Salomón, teniendo la posibilidad y la oportunidad de pedir lo que quisiera, plata, bienes, lo que quisiera, pidió una sola cosa y fue sabiduría. Y dice la palabra que fue el hombre más rico, el hombre más rico que hubo en ese entonces, fue el hombre más rico en todo, en bienes, en riquezas, en la presencia de Dios. Y él escribió muchos salmos. Bueno, queremos cerrar con este punto, que es que nosotros podamos tener crecimiento, que nos podamos fortalecer en su palabra, que nos llenemos de sabiduría, y cuando somos sabios viene gracia de Dios. Imagínate tú con estos 4 factores a este lado de la cruz, creciendo todos los días, fortaleciéndote en la palabra, en su presencia, y cuando te fortaleces en su palabra y en su presencia, eso te va a dar sabiduría, y la sabiduría va a poner gracia en tu vida.
Y cuando hay gracia en tu vida, las puertas que tú toques se abren. Se abre. Porque dicen, wow, esta persona tiene algo especial. Esta persona tiene algo especial. Tu negocio crece. La puerta de trabajo que estabas esperando se abre. Lo que Dios ha preparado para ti se empieza a abrir cuando tú tienes crecimiento, fortaleza y hay sabiduría, y la gracia se encarga de que las puertas que tú toques se abran. Pero es importante recordar que una de las mayores cosas que debemos hacer y que somos llamados es a servir. Todos fuimos llamados a servir. Así es. Y ya así también para terminar, quiero que hoy tú puedas determinarte a entregarle a Dios lo que muchas veces te ha costado darle, lo que muchas veces te ha llevado a estar en el lado atrás de la cruz. El dejar de ser un niño solamente por buscar a Dios por un milagro, porque me dé algo, porque me cuide, o porque cuando te levantas solo le dices gracias Señor por este día, que sea un día de bendición, amén. Y ya, nunca más lo buscaste en el día, ¿no es cierto? Nunca fuiste a la cruz a pedir perdón, a reconocer que fallas a diario. Nunca fuiste ahí a poder permanecer. Y así como hoy debemos entregarle esa naturaleza para pasar al otro lado de la cruz y decidir crecer para Él, decidir ser usados, porque este año va a ser un año de cosecha para tu vida, y si lo crees, vas a recibir. Si decides pasar al otro lado, vas a recibir. Si decides darle lugar a Dios, vas a recibir. Y cuando tú le das el lugar a Dios, a veces es el lugar de la fidelidad, de tu entregarle a Dios eso que tal vez a veces se vuelve un argumento para ti. ¿Por qué debo darle? ¿Por qué debo entregarle? ¿Por qué debo soltar? Si a veces nos volvemos cómodos con lo que tenemos. Y por eso Dios nos habla también de que tú debes despojarte aún de lo que Él te da. Y a veces eso de despojarte es tú tomar la decisión de decidir, Señor, yo quiero entregarte algo que es como un sello para yo poder pasar al otro lado de la cruz, que es como un determinarme y hacer un pacto contigo, de decir, Señor, yo ya no quiero vivir estancado, yo ya no quiero vivir conforme, yo ya no quiero vivir simplemente en lo que ya sé, sino quiero avanzar, quiero crecer, quiero que tú me ayudes, me empoderes, me llenes de sabiduría y yo pueda entregarte a ti. Entonces vas a listar una ofrenda, vas a listar si trajiste tu diezmo, un pacto, lo que tú hayas traído para Dios, sea lo más mínimo o sea lo más grande. Para Dios, Él ve tu condición, ve tu corazón, y Él ve eso que tú estás haciendo como un sacrificio para entregarle a Él lo que es de Él. Amén. Mira que el verdadero cristianismo no se trata de estancamiento, sino de crecimiento. Y cuando yo paso por este lado de la cruz, todos los argumentos que habían de pronto decir, pero ¿por qué diezmar? ¿Pero por qué ofrendar? Son anulados. Todos los argumentos. Y es porque empiezo a entender que la palabra de Dios dice que no es una obligación, es un principio. Y cuando yo no quebranto esos principios, es cuando también obtengo el crecimiento, no solo espiritual, sino financiero. Y dice la palabra que ninguno se presente al templo con las manos vacías. De pronto hoy tienes una ofrenda, de pronto tienes algo para darle a Dios, hazlo con todo tu corazón. Nunca se va a tratar de la cantidad que tú das. No, es que yo doy 15 millones, no, es que yo doy 1 millón, no, es que yo pude dar 1000 pesos. Lo importante es la intención de tu corazón. ¿Cómo lo das? Dios mira es tu corazón, no la cantidad. Por eso hoy te quiero invitar a que te pongas en esta mañana sobre tus pies. Y antes de orar sobre la ofrenda, quiero que te pongas sobre tus pies. Todos pónganse sobre sus pies. Y quiero recordarles, yo por mucho tiempo estuve de este lado de la cruz, del otro lado de la cruz. Sabía de la salvación, de pronto tuve sanidad, hubo liberación en mi vida y me conformé con eso. Y hubo un tiempo donde me alejé y por eso nunca podía ver la presencia y el crecimiento en mi vida, porque solo estaba del otro lado de la cruz. Ahora, la invitación y lo que Dios desea para su iglesia es que todos estemos de este lado de la cruz, donde estemos acompañados por su presencia, donde tengamos crecimiento, donde podamos fortalecernos en su palabra, donde Dios nos haga hombres y mujeres sabios y donde la gracia de Dios permanezca sobre nuestras vidas. Ahora quiero que cierres tus ojos por un momento. No te dejes distraer por nadie. Mira que este es un momento donde Dios quiere hablar a tu vida. Permite que el Espíritu Santo sea quien venga y hable a ti. No se trata de un hombre, no se trata de quién está parado aquí. Se trata de la presencia de Dios.
No se trata de mí, no se trata de mi esposa, se trata de anhelar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Tú este año quieres pasar al otro lado, quieres crecer, quieres ser exponencial en las manos de Dios, quieres conocer los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida. Anhela primero su presencia. Si tú no anhelas la presencia de Dios, va a ser muy difícil obtener lo otro. Anhela la presencia de Dios. Espíritu Santo, en esta mañana anhelamos tu presencia, la anhelamos con todo nuestro corazón, Dios. Nos presentamos reconociendo que como seres humanos hemos fallado en muchas áreas, Dios. Somos seres imperfectos, por eso estamos aquí, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos que nos guíes. Queremos crecer en ti, Dios, queremos depender de ti, queremos estar del otro lado de la cruz, Dios. Guardar esa salvación, cuidar esa salvación que nos has dado, Dios. Entender que los dones, que los talentos que tenemos es para ponerlos a tu servicio, Dios. Pero sobre todo anhelamos el poder que tú nos das, Dios, el poder para hablarle a los demás, el poder para sanar a los quebrantados de corazón, Dios, el poder para poder sanar y orar por aquel que está enfermo, Dios. Hoy anhelamos tu presencia en nuestra vida, Dios, que a los lugares donde vayamos haya una gracia especial, Dios, y que sea por tu presencia. Danos sabiduría para todo lo que vayamos a hacer, Dios, aún para la decisión más pequeña que vayamos a tomar, que la podamos tomar con sabiduría, Dios, sabiendo que de ti proviene todo, que dependemos al 100% de ti, Dios. Hoy bendecimos la vida de cada uno de los que están aquí en este lugar y lo declaro creyendo tu palabra que es viva y eficaz, Dios, y porque dice tu palabra que todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, pero que todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y hoy yo declaro tu presencia primeramente en mi vida, Dios. Primeramente en mi vida anhelo tu presencia, pero también declaro que tú les hablarás en este día, Dios, que en el transcurso de la semana, que lo que resta de este mes, ellos verán tu presencia reflejado en su trabajo, en su casa, en su negocio, en su empresa, en su emprendimiento, porque así eres tú, Dios. Tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy bendecimos la parte financiera de cada uno de los que están en este lugar, Dios. Y dice tu palabra que tú eres el dueño de la plata y del oro, Dios. Tú eres nuestro Padre, Dios. ¿A quién más iremos, Dios? Sino solo a ti, que tienes palabra de vida, palabra de aliento. Hoy declaramos que los bendices al 100 por 1, Dios. Que lo que ellos han sembrado se multiplica, Dios. Y que lo verán reflejado en este año, Dios. Que es un año de cosechar todo lo que hemos sembrado, Dios. Hoy bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra porque tú eres digno. Amén. Regálale un fuerte aplauso a Dios.